Nosotros continuamos con otro tema especial de nuestra agenda académica. Precisamente el tema es el siguiente: analítica de datos como potencializador de resultados en la reactivación económica, casos de éxito de la región Caribe. Para ello tenemos como invitados especiales inicialmente a Birna Lice Campanella, empresaria, pionera y líder del sector de Contact Center, Omnicanal, BPO, KPO e ITO en la ciudad de Barranquilla. Actualmente es gerente general y fundadora de Contact. Trabajó como CEO en la empresa TIS Contacta SAS, gerente general y social en Top System Global BPO, gerente fundadora de System Contact Center. También nos acompaña Piero Celia. Laboró en Cofinorte, Bancolombia, pasó por la Secretaría de Hacienda Departamental, en la administración del gobernador, estuvo en Monómeros Colombo Venezolanos, llegó a la vicepresidencia comercial de Serfinanza en 2008 y ahora se desempeña como presidente de la organización. También contamos hoy con la presencia de Eduardo Cheng, director global de Analytics para FICO. Trabajó como vicepresidente Shopper Marketing de la empresa Symphony ERA Group. Fue director también de Analytics Science, Senior Manager Analytics Science en Fire Isaac Corporation. También se desempeñó como consultant en Arthur Andersen. Muy bien, antes de darle paso a nuestros tres panelistas, vamos a ver un pequeño video muy interesante para ustedes. Bienvenidos a nuestra sección de hoy, el 1, 2 y 3 del crédito y la cobranza, un espacio breve para plantear tips con tendencias y mejoras radicales y de alto impacto en los modelos de gestión. Hoy hablaremos de las trampas que encierran los alivios masivos otorgados a los deudores de créditos por la pandemia y la urgencia de migrar a una estrategia de soluciones personalizadas. Con el patrocinio de Core Business, capacitación especializada en crédito y cobranza. El congelamiento masivo de cuotas solo debe considerarse de manera excepcional por razones de índole reputacional o por la existencia de impedimentos insalvables respecto al talento idóneo, a la ausencia de tecnología, a la incapacidad de gestión o falta de canales de contactabilidad que no permitan el levantamiento de información mínima de los clientes. Sin embargo, muchas entidades utilizaron los alivios masivos como su única estrategia para darle sostenibilidad a la cartera en la crisis por la pandemia, resultando un paso en falso de altos costos ocultos, además de ser una estrategia facilista que nace de la inmediatez y la incertidumbre, encierra trampas y peligrosos paradigmas. Veamos. Primera trampa: desconocer que la caída del ingreso no es homogénea, ni por región ni por actividad económica. La consultora Radar estima que en condiciones de confinamiento, cerca del 30% de la población estaría manteniendo aún su ingreso, además de contar con ahorro. Incluso un porcentaje importante ha visto incrementar sus ventas. Otro porcentaje no menor, si bien ha visto disminuir sus ingresos, ha logrado compensar esta caída en mayor medida con la disminución de sus costos y gastos, sumado al acceso a beneficios de política pública. Todo beneficio entregado sin esfuerzo y sin nada a cambio fomenta la cultura del no pago e incrementa el efecto contagio, oculta la problemática detrás de cada deudor, aleja a los clientes en momentos en que es vital tenerlos cerca, da una falsa sensación de estabilidad, genera mayor incertidumbre para ambas partes y con respecto a la población que no necesitaba el aplazamiento, en vez de beneficiarla, la perjudica. Segunda trampa: empeora aún más la situación de las personas y empresas que por el alto grado de afectación por la crisis es claro que no retornarán a su actividad. Con este grupo se debe avanzar de manera contundente con agresivas medidas estructurales y no de coyuntura, bajo la premisa de darle liquidez al activo expuesto en riesgo. Tercera trampa: centraliza los beneficios en el discurso del no pago.
La estrategia sostenible a largo plazo será siempre la que centre el otorgamiento de importantes beneficios a los que sigan haciendo el esfuerzo de continuar pagando sus cuotas en los términos pactados. No caiga en falsos paradigmas. ¿Por qué esperar que se venzan los alivios para dar el paso hacia las soluciones a la medida? Actúe desde ya, adelántese a los vencimientos. No deje que 3 meses de datos distorsionados afecten su capacidad para tomar decisiones informadas. Trate de migrar a la mayor brevedad a una estrategia de soluciones segmentadas según las diferentes problemáticas de los clientes, comenzando con una campaña inteligente de acompañamiento, diagnóstico y asesoría. Sin duda, en este proceso será clave preguntarse: ¿qué estamos construyendo con nuestros clientes mientras no podemos exigir el pago de sus cuotas? No se pierda nuestra siguiente edición. Las 3 premisas claves que debe considerar ese primer abordaje de lo que debe ser un modelo de riesgo para la crisis. Con el patrocinio de Core Business, capacitación especializada en crédito y cobranza. El congelador. Esperamos que esta información le haya sido útil. Bienvenidos entonces a nuestro último panel de esta jornada de Expo Cobranzas y su Live Collection Summit. Con este panel terminamos el día de hoy. A Virna, a Eduardo, a Piero, muchísimas gracias. Son empresarios todos exitosos en momentos difíciles, sin que eso no signifique que han enfrentado desafíos tan impresionantes como los han enfrentado todas las empresas. Queremos centrarnos en un tema fundamental en este momento, que es la analítica de datos y la nueva inteligencia de negocio, y especialmente en la región Caribe, porque hemos visto sorprendidos cómo esa región Caribe se ha transformado, ha sido pionera, ha sacado adelante esa camiseta del empresariado, y todos unidos a través de la gobernación, la alcaldía, los empresarios, las entidades financieras, realmente nos han dado una lección de región muy interesante en medio de un momento difícil, que obviamente la región lo está padeciendo como todos, pero que percibimos que realmente hay como una unidad de criterio, una unidad de trabajo. Entonces, queremos también centrarnos y resaltar la región Caribe de hoy. A Eduardo también desde FAICO lo involucramos acá porque pues, es una inteligencia de cliente con una visión global. Ya Eduardo nos contará en cuántos países están. Entonces, además, añadirle no solo la visión regional, sino una visión internacional de negocio, donde pues tenemos mejores prácticas para incorporar. Bienvenidos todos. Virna, entonces cuéntame cuáles fueron esos factores claves de éxito que permitieron a una compañía de la industria de la cobranza y más allá de la cobranza del BPO, y ahora también desde la analítica, porque Contacta también hace todo el tema de inteligencia de clientes para el ciclo, entendiendo el ciclo de crédito como un todo. ¿Cuáles fueron esos elementos que tú destacas? Hicimos de todo, pero los más relevantes para sacar tu empresa y especialmente acompañar a tus clientes en estos momentos difíciles de pandemia. Bueno, así es, efectivamente, pues la región Caribe siempre ha tenido un diferencial en la atención, en el comportamiento, y eso lo aprendimos conociendo de primera mano la información directa desde nuestros clientes. Y para lograr eso, logramos preparar a nuestros profesionales, apoyarnos en la tecnología para que el profesional realmente pueda hacer de una manera muy acogedora, muy de generación de confianza, levantar la verdadera información de los clientes y ponerla a disposición de las entidades financieras para su toma de decisiones. Esa es la estrategia que nosotros desde Contacta aplicamos, basado en analítica de datos con una información real, y la real se consigue solo generando confianza. Por tanto, trabajamos muchísimo en nuestros profesionales, en nuestros asesores, en el personal que está al frente de la operación para que logre generar esa confianza frente al cliente y levantar información real y pues en estos cambios inmediata para poder tomar y darle herramienta a nuestros clientes, entidades financieras, a que pudieran tomar decisiones estratégicas basadas en la información. Muy bien. Bueno, Piero, cuéntanos, en un banco como Serfinanza, que es un banco especializado que viene del retail fuertemente, pero que además nace como en una tarjeta de crédito muy potente y ahora se convierte en banco a atender una cantidad de sectores y a sumarse en
inclusión social y ese reto de seguir dando crédito a la economía, ¿cómo se tuvieron que transformar esa inteligencia de crédito para empezar a hacer un análisis de un deudor que ya no conocemos? Y de pronto esa data que ustedes han construido de manera tan juiciosa, porque si alguien conoce los hábitos de compra, pues son ustedes, porque tienen la tarjeta, tienen el mercado, saben cuánto se gasta, y el mercado es un factor fundamental que le da a uno esa pirámide de gasto de una manera mucho más precisa, y resulta que eso de pronto se derrumba. ¿Cómo se transformó esa analítica y esa visión y esos modelos de riesgo para que muy rápido ustedes siguieran con todo el motor prendido, irrigando crédito a la economía? Bueno, Beatriz, muchas gracias por la invitación, primero que todo, al panel. Muy interesante estar por acá y muy complacido como siempre. Yo creo que hubo varios retos en varios momentos. El primer reto era seguir operando la compañía en medio de todas las circunstancias de teletrabajo, con la gente no pudiendo ir a la oficina. Entonces, digamos, primero implementar todas las medidas de teletrabajo a casi 700 personas, que somos 1000 empleados por casi 700 personas, y eso implica un reto operacional y gerencial muy fuerte. Lo segundo que digamos, nos manejamos fue hacer el acompañamiento del deudor, hacer todas estas prórrogas que dio el gobierno, hacerlo de manera automática. Al principio la gente no sabía qué estaba pasando, cómo eran las medidas del aplazamiento de prórrogas, y eso fue bastante importante porque el deudor se sintió acompañado por la compañía. Casi más de 1 millón de clientes que tenemos lo hicimos de manera automática y los acompañamos a que llevaran al segundo paso o al segundo, digamos, etapa de su etapa productiva. Y en cuanto a la reactivación de crédito, muy importante la data que hemos construido, como dices tú, que la tenemos, pero nos hemos enfocado, nosotros hicimos de manera automática ampliaciones de cupo a nuestros clientes de tarjeta de crédito, que parece como una cosa extraña en mitad de la pandemia y en la mitad de la cuarentena obligatoria. Le dimos extra cupo a nuestros clientes del 20% porque considerábamos que nuestra tarjeta de crédito, que es de primera necesidad, al tener una tarjeta, como dices tú, de retail con las supertiendas olímpicas, nos parecía que era importante que el cliente siguiera comprando, siguiera alimentándose, porque, digamos, fundamentalmente nuestra tarjeta acompaña a nuestros clientes en su día a día. Entonces, digamos, lo primero que hicimos fue de manera automática, de punto de vista de riesgo, de manera automática, darle cupos, y eso ha sido bien recibido a nuestros clientes. Hoy en día, cuando hemos hecho encuestas de satisfacción, la gente sintió que lo acompañamos en el momento más difícil. Lo otro que hicimos en un momento en la reactividad es mirar otras variables diferentes, alternativas, diferentes a la calificación de riesgo que hoy tenía el cliente, porque hoy no decía mucho. La trayectoria antes de pandemia, nosotros dividimos un poco la historia del cliente antes de pandemia y después de pandemia, para escalar y entender cuáles eran los clientes buenos antes de pandemia, y a eso ayudarlos tanto en materia de consumo, con tarjeta de crédito, como en materia de pymes. O sea, tratamos de entender que lo que era un mal comportamiento hoy no era un problema del pasado, sino una circunstancia puntual, y tratamos de remontarnos más hacia atrás para ver el comportamiento pasado antes de, y con eso poder realmente ayudar a los clientes, y logramos una reactivación relevante en nuestros clientes pymes y en personas naturales de bajo ingreso, donde tú bien conoces que estamos metidos en la base de la pirámide. Eso de lo fundamental, Beatriz. Claro. Bueno, Eduardo, y cuéntanos desde la inteligencia del negocio, de todas estas herramientas de Score, de Analytics. Primero, pues todas las entidades se centraron a apagar ese incendio. Digamos que ese incendio ha pasado un poco, aunque ya vamos en segundo y tercer pico de pandemia y a veces nos devolvemos al incendio, pero digamos que eso está un poco controlado. De aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Qué tendencias? Cuéntanos tú, ¿dónde tienes tu oficina? ¿Qué países y qué regiones manejas? ¿Y cuáles son esas tendencias de industria supremamente potentes? ¿A dónde tenemos que seguir avanzando? Y cómo nuestra región, Latinoamérica, acá tenemos 12 países presentes, ¿cómo nos ven ustedes en esas tendencias? ¿Estamos dentro de la media? ¿Nos ven atrasados? ¿Cuál es el líder mundial en analítica y data a nivel de inteligencia de crédito? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias, Beatriz, por la oportunidad, ¿no? Bueno, yo soy brasileño, hablo español casi como un jugador de fútbol, ¿no? Perdona por mi acento, ¿no? Espero, yo voy a intentar hablar despacio para que puedan entender bien, ¿no?
Yo trabajo con FICO hace 21 años desarrollando modelos para mis clientes, ¿no? Modelos analíticos avanzados y de optimización. Y este momento que estamos viviendo es un momento muy único, ¿no? Un momento muy raro que nosotros no hemos visto en lo pasado. Y para nosotros, cuando desarrollamos los modelos, hay una premisa, ¿no? Desarrollamos los modelos predictivos en que la premisa es que los datos que utilizamos para entrenar estos modelos es una representación del presente y del futuro. Y eso no está pasando hoy día, ¿no? Lo que estamos viendo es una realidad muy diferente, con comportamientos muy distintos, ¿no? De que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de modelos, nosotros tenemos que entender que los modelos es un componente de la decisión, ¿no? De la cobranza, ¿no? Hay otros componentes como la estrategia, como los agentes, ¿no? Los cobradores, todo eso es parte del ecosistema de cobranza. Modelo es solo uno, ¿no? Y yo estaba escuchando la presentación anterior que yo creo que el profesor Pérez estaba mencionando la necesidad de tener empatía, ¿no? En este momento hay muchas personas que son clientes muy buenas, pero por una realidad muy difícil, ¿no? No están pagando, pero no significa que son personas malas o mal pagadores. Entonces es muy importante tener eso en consideración durante las estrategias de cobranza. Para los modelos, ¿no? Porque los modelos son basados en datos y que se utiliza datos los datos históricos fue de un periodo que no era la realidad de hoy día. Es muy importante hacer toda la parte de seguimiento y monitoreo de esos modelos, ¿no? Asegurar que esos modelos al menos hacen los rank ordering que es necesario para poder tomar la decisión, ¿no? Y todo eso junto con las reglas, todo eso junto con los canales de comunicación, poder llegar a este cliente y poder cobrar de forma más efectiva, ¿no? Entonces, al final lo que estamos hablando es no tanto cambiar los modelos, ¿no? Si no hay datos, pero al menos, como estaba mencionando Jan, traer datos alternativos si está disponible, si no está disponible, hacer los ajustes necesarios a la estrategia y utilizar los modelos como referencia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en el mundo con nuestros clientes, ¿no? Y Beatriz estaba preguntando qué países trabajo. Nosotros estamos presentes en casi todos los países del mundo, ¿no? Con clientes de Asia, Europa, Latinoamérica. Yo vivo acá en Atlanta y tenemos los mismos problemas y las mismas preguntas que tienen ustedes, ¿no? Lo que hacer en un periodo como este en que los datos, el comportamiento es muy diferente y los datos que utilizamos en los desarrollos de los modelos de las reglas son distintos a este comportamiento, ¿no? Entonces, no hay mucho lo que decir, pero hacer los ajustes, lo monitoreo, ¿no? Y estar muy cerca de los modelos y los resultados que se ve de esos modelos. Bueno, Virna, cuéntanos también a nivel de modelo de liderazgo, de cultura, de capacidad de comunicación, porque ahora no es solo analizar, originar y tener la capacidad de construir otra vez la data, sino que en este momento revierte especial cuidado la capacidad de los líderes de las áreas, llámese el presidente y de ahí para abajo los coordinadores de piso, los gerentes, los vicepresidentes. Cambió ese modelo de liderazgo y de management. Cuéntanos en un BPO donde el asesor está de cara al cliente y está disperso, a veces están en piso, otros están en terreno, otros están en casa. Es tan difícil llegar con una comunicación en medio de tanta incertidumbre porque uno cree que se comunica de manera muy clara y no, a veces todos entienden distinto. ¿Cómo percibes desde Contacta, cómo fue ese cambio de liderazgo tuyo y de tu gente para muy rápido, en segundos, volver a coger ese norte y darle tranquilidad a la gente y que se concentre en su trabajo con certeza de que la compañía sale y que esto es de todos? ¿Cuáles fueron estos elementos que te permitieron a nivel estratégico superar como gerente? Y también Piero nos cuenta en su banco que nació esa misma dificultad, ese esquema cambió. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo creo que parte de lo que llamamos en la empresa, le colocamos incluso un nombre como interacción de alto nivel y quisimos llevarle ese nombre
porque era generar que el agente ya no iba a hacer una labor repetitiva de cobranza, ya no iba a ser un problema más en medio de tanta incertidumbre. Tenía que ser un agente que va a generar tranquilidad, y para eso lo primero era que él estuviera tranquilo. Por tanto, creamos el ambiente laboral, el ambiente de las herramientas para que tuvieran toda la información y pudieran generar esa confianza hacia el usuario. Trabajamos primero en la gente, en garantizarle su tranquilidad y su permanencia. Yo creo que generando esto lo lograron transmitir hacia los clientes. Dos, supieran que esa llamada que iban a recibir no era una llamada de cobranza, no era una llamada de llevarle un problema más, sino de entender su nueva situación. Y con preguntas, más que de formulario, unas preguntas muy estratégicas, levantar la información para después ahí sí aplicar la tecnología, y la tecnología nos permitía saber cuál era el canal ideal para hablar con ese cliente, y así a través de pues toda la tecnología, y de hecho pues dentro de esta lo que aplicamos en analítica de datos, tener a través de estos motores decisionales poder facilitar la toma de decisiones para saber cuál es la solución ideal a cada cliente, no soluciones genéricas, sino entendiendo con su condición en ese momento, sea desempleado, sea medio tiempo, o sea que en situaciones de salud, nos permitiera rápidamente hacer una evaluación, casi una asignación nueva de crédito, y darle la herramienta ahí sí a la entidad financiera o a la entidad comercial que nuevamente tiene que activarse creyendo nuevamente en sus clientes. Entonces, trabajamos mucho en la gente y la herramienta tecnológica como apoyo para la toma de decisiones. A eso le apostamos. Muy bien. Piero, ¿y cómo fue esa transformación cultural para llevar un mensaje potente de unificación y de foco para dónde ir jalando todos al mismo lado? A veces las áreas, percibimos que las áreas de ventas jalan para un lado, cobranza para el otro, y no hay como una unidad de criterio. Cada uno tiene como unas metas personales y a veces no están tan alineadas, y yo siento que dimos un paso muy importante en alinear cosas que a veces estaban un poco dispersas. Cuéntanos esta transformación cultural y de modelo de liderazgo. Beatriz, yo creo que eso que dices tú es fundamental. Yo creo que estas circunstancias de dificultad, lo que nos hicimos fue a las empresas y a los miembros de la empresa trabajar mucho más solidariamente que antes. Yo creo que esta pandemia que nos tocó desde lo personal hasta lo profesional nos hizo ser mucho más solidarios. Y yo también he visto eso en la compañía, que a punta de comunicaciones más efectivas, creo que logramos hasta reuniones más efectivas desde lo virtual, con más foco y con mucho más precisión de lo que hacíamos. Y la verdad que todos tuvimos que desprendernos un poquito de nuestra individualidad, porque era imposible trabajar solo de lo virtual de manera individual, sino de manera colectiva era requerido. Nosotros hicimos cosas que no hemos hecho muchas veces. Por ejemplo, reunir a todos los empleados muchas más veces que antes de manera virtual. Teníamos un mito que lo hacíamos en ciertas sedes, lo hacíamos de vez en cuando, y teníamos un mensaje de las directivos de la compañía hacia la totalidad de los empleados de manera unificada, que antes lo hacíamos, pero ahora se volvió más importante, y las herramientas tecnológicas que siempre han estado a mano las utilizaron de mejor manera. El reto de seguimiento a los equipos es un reto grandísimo, de cambiar los KPIs en alguna manera, porque el seguimiento personal implica unos retos, pero el seguimiento virtual implica más fijarse en el número, en el indicador, en el resultado, y mucho menos en la parte subjetiva que a veces nos metemos con la reunión personal y con la interacción personal. Entonces, digamos, nos implicó más comunicación, sentí que hubo más trabajo en equipo por la solidaridad, y todo el tema y hemos cambiado algún tema de indicadores de evaluación de las personas para poder entender su realidad. Porque cosas como a qué hora se conectan en la plataforma, de qué hora están conectados, qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo productivos, cosas que eventualmente no medíamos antes, nos obligamos a medirnos, y creo que con eso logramos una mayor eficiencia de los procesos, a pesar que hay cosas que todavía nos falta tenerla de manera presencial. Se avanzó mucho, hubo también un tema de capacitación a los directivos de cómo trabajamos en esta forma nueva de hacer las cosas de manera virtual. Nosotros hemos seguido mucho virtual, hemos hecho lo que es presencia física particularmente necesaria, lo tenemos, toda la parte directiva está de manera virtual, y la verdad que la compañía ha avanzado
hemos desarrollado proyectos que teníamos un poco, digamos, de menos prioritario, lo hemos acelerado, como los temas digitales, aceleración de procesos. Entonces, finalmente, como todo en la vida, ha tenido unas dificultades y unas oportunidades grandes de eficiencia y trabajo en equipo, como lo decía tú, Beatriz, pero ha sido también un cambio de cada persona por la mayor comunicación que hemos tenido entre las áreas y el tiempo más focalizado que hemos tenido para trabajar en proyectos y áreas específicas. Claro, qué interesante. Ya que Piero habla de los indicadores de medición y control, también nos transformó esos indicadores. Las áreas estaban midiendo diariamente unos temas, semanalmente otros, llevando esos informes, y ahora eso cambió completamente. Cuéntanos, Eduardo, a nivel de un modelo de indicadores macro de control, ¿cuáles son esos 3 indicadores que no pueden faltar en un modelo de inteligencia de crédito, los que tú creas que ahora son mucho más fundamentales de lo que se medía antes? ¿Cuáles son esos 3 indicadores que todo presidente o todo vicepresidente de crédito, gerente de su área, tiene que tener en la cabeza en estos momentos de pandemia? Es una buena pregunta, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de métricas que pueden nos dar más informaciones de quién son los clientes, cómo es su comportamiento y cómo podemos contactar a este cliente y tener un resultado más positivo, ¿no? Entonces, en nuestros modelos, nosotros siempre intentamos no solo modelar lo evento futuro, que es pagar o no pagar, pero la respuesta de este cliente para las acciones que se toman, ¿no? Y cada cliente tiene una respuesta diferente. De la forma que cobro, ¿no? Hay éxitos diferentes. Entonces, una de las métricas que es muy importante es monitorear los éxitos de los canales de cobranza, ¿no? Y cuál es el canal ideal para contactar a este cliente, ¿no? Yo he visto mucho a la inversión de canales digitales o mensajería de textos o formas automatizadas de llegar y comunicar con este cliente, ¿no? Una otra métrica es rentabilidad. Al final, lo que buscamos mucho, ¿no? Queremos sí recuperar un monto, pero siempre buscamos rentabilidad de los clientes, ¿no? Y rentabilidad a largo plazo. Entonces es muy importante conocer los clientes, ¿no? Como estaba mencionando antes, son clientes que en otro momento eran clientes buenos, ¿no? Y ahora entrar en mora porque por las razones de la pandemia, pero todavía siguen clientes buenos y con el conocimiento que vosotros tienen de estos clientes, son clientes rentables, ¿no? Entonces, la rentabilidad tiene que ser una métrica muy importante y una métrica que tiene que ser monitoreada, ¿no? Y lo tercero, claro, ¿no? Es lo monto a recuperar, ¿no? Y cuánto se recupera de los clientes de lo monto en mora, ¿no? Entonces, en Analytics nosotros tenemos modelos que intentan predecir lo monto estimado que podemos cobrar, ¿no? Entonces, si tengo un cliente con 1.000 pesos y otro cliente con 100 pesos de mora, ¿no? Yo puedo correr ese tipo de modelo para intentar predecir, ¿no? De cuál es la porcentaje de lo monto que está en mora. Si la persona que está a 100 pesos, yo puedo recuperar 100%, y la persona que tiene 1.000 pesos en mora, yo recupero 1%, yo tengo que focar mis esfuerzos donde yo puedo recuperar mejor, ¿no? Porque los recursos son limitados, entonces es muy importante escoger dónde cobrar y dónde poner esos esfuerzos. Muy bien. Bueno, la premisa que Mayón explica este entorno es la incertidumbre, y esta pregunta va para los 3. Empezamos por Virna, luego Piero y Eduardo. Si ustedes tuvieran que formular una pregunta de entender cuál es ese elemento o esa condición que aún no tiene una respuesta, o cuál es esa respuesta, esa pregunta por contestar que todavía no tenemos claro, ¿cuál sería esa pregunta y qué estamos haciendo desde cada una de sus compañías para avanzar en esas respuestas? ¿Cómo
hay cosas que uno les va dando forma y uno ya tiene el camino claro y más o menos en medio de la incertidumbre uno va avanzando, pero realmente hay cosas del entorno, de la política pública, de la normativa o de la capacidad de pago a los deudores que uno todavía las ve lejanas. ¿Sí? ¿Cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar en el ciclo de riesgo de crédito y la cobranza, y qué están haciendo sus entidades para avanzar en la construcción de esas respuestas, Virna? Okay. Bueno, realmente las preguntas son muchísimas. Uno, porque desde lo personal, todos nos decimos todos los días, ¿y esto hacia dónde va? Y bueno, ¿y qué va a pasar? Nosotros estamos en nuestra región ya en la tercera ola, lo que nos implicó volver a casa por segunda vez, ya todos encerrados. Teníamos un aprendizaje, pero las condiciones ahora fueron totalmente diferentes. El estar unidos como región, yo creo que también nos ha ayudado y nos ha ayudado a apoyarnos entre un lado, sea el sector público, sea el privado, sea el sector financiero, sea las empresas, a que todos estemos con esta misma incertidumbre, trabajándole juntos a las respuestas que cada uno desde su óptica hace. El trabajar desde la persona, el trabajar desde los comercios que fueron los más golpeados, el sentir que las empresas y las entidades público-privadas están pensando en el tendero, están pensando en el pequeño empresario, en las pymes, las micro, y que todos tenemos que aportar. Vimos que las inquietudes terminaban siendo las mismas. ¿Hacia dónde vamos? Y el temor era desde lo personal, lo empresarial, lo público, lo financiero. En que estamos en un entorno de incertidumbre, en ese cuando sabíamos todas las respuestas y sabíamos un perfil de nuestros clientes, nos cambiaron todas las preguntas y nos tocó nuevamente repensar. Estamos todos, pero ya no lo hacemos desde la individualidad de cada uno, sino que lo vamos construyendo. Y es crear esa sinergia, creo que es lo que nos ha ayudado. Entonces estamos trabajando ya no como empresa independiente, trabajamos de la mano de nuestros clientes, de la mano de nuestros usuarios, para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Y esto ya por sí es otro proceso, adaptarnos a que tenemos que crear la misma comunicación que antes lo hacíamos en lo presencial, en una visita, en una atención en oficina. Debemos transmitirlo a través de un video, a través de una llamada, nos aumenta aún más la creatividad que debemos tener. Entonces, todos los días es un aprendizaje. Digamos que todos estamos dando herramientas a nuestra gente para que esas preguntas que salen en el día a día en un entorno absolutamente variante, podamos responder a lo que se va presentando. Pero ¿cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar en el ciclo de riesgo de crédito y la cobranza desde el Banco Serfinanza? Como decía Virna, yo creo que hay muchas preguntas y parte de las cosas nuevas que hemos hecho, que hayamos incursionado un poco tímido en el tema de analítica avanzada. Nosotros estamos armando unos casos de uso para la cobranza, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la llamada tradicional, y veía también la conferencia del señor anterior, la llamada tradicional de cobranza pues cambió. El cliente hoy recibe la llamada y no quiere seguir hablando la tercera palabra que le hablan de un banco, ya cuelga. Entonces nosotros estamos haciendo un caso de uso de por qué canal, a qué cliente y a qué hora y qué día y con qué diálogo deberíamos conversar con el cliente. Y le hemos invertido bastante tiempo con todo, digamos, todo el tema de Machine Learning, de analítica avanzada, y estamos construyendo un modelo que ya estamos en prueba, que esa es parte de la pregunta: ¿cómo, dónde, a qué hora y qué digo? Porque yo creo que eso es como relevante, donde hoy el cliente muchas veces, a pesar de que en el caso de nuestro hemos tratado de estar cercano al cliente por el retail, cuando oye banco, cuelga el teléfono, así sea que le estén ofreciendo alguna cosa regalada. Entonces, digamos, esa es la pregunta más importante a mi forma de ver desde el punto de vista de la cobranza hoy: es el canal, la hora, el diálogo, para poder llegar de manera mucho más empática, como decía también Eduardo, y han dicho varias conferencistas, al cliente. Eso es lo que esa es la pregunta del millón que estamos tratando de resolver mediante modelos avanzados de analítica. Antes de darle la pregunta a Eduardo de lo mismo, quisiera, Piero, pues tú como entidad financiera,
hay mucha preocupación y personalmente siempre insisto en que el riesgo de la cartera todavía no se ha revelado. Hay mucha cartera que está reestructurada, refinanciada, aunque el súper insiste en que eso ya es muy poco, en que ya los alivios no son masivos, pero uno percibe que sí siguen siendo masivos y entender que además las áreas pues no van a tener esa capacidad de llegar al 1 a 1, porque los score, la analítica, nos daban unos perfiles y automatizaban el modelo de decisión, pero ahora estamos ante una cartera siniestrada que puede estar al día incluso, pero ya sabemos que en un mes no van a pagar, o sea, ya no es la tradicional franja de mora, puede ser un cliente AAA 1.30 y ese cliente puede ir directo a castigo, o sea, ya todo esto cambió. Y los modelos de reestructuración, por lo menos en Colombia, y tú, Eduardo, me corriges, en los modelos de reestructuración siempre primaba el criterio analista, en una cosa más 1 a 1, pero ahora con esta oleada de cartera, pues se siguen haciendo reestructuraciones masivas. ¿No es patear el problema para adelante? ¿Cómo percibes eso? ¿Cómo veremos una oleada de cartera impresionante en 2 o 3 meses? ¿O realmente sí creen que están manejando el 1 a 1? ¿Y cómo hicieron para tener la capacidad de llegar a analizar cada deudor de manera puntual, sin los scores tradicionales? ¿Qué opinas de esta situación? Sí, yo creo que eso lo dividiría como en 3 etapas. La primera etapa, nosotros efectivamente en la primera etapa de alivio del que sacó la Super, hicimos, digamos, aplazamientos masivos. El cliente que veíamos que no pagaba o que no cumplía ciertas condiciones, lo programamos de manera masiva. Después una segunda etapa de alivio que fue un poco menos masiva, y la que está vigente actual ya es el 1 a 1. Ahí el reto más importante, más que los mismos modelos, Beatriz, la forma de procesamiento, es la contactabilidad del cliente. Que a pesar de que yo pensaba particularmente que el cliente estando más en casa iba a ser más contactable, resulta que la contactabilidad se nos cayó. Digamos, y el reto de todos nosotros es cómo le llego al cliente a ofrecerle una refinanciación específica, que hoy la ley nos obliga a tener una autorización tácita, y lo que hemos buscado es 1000 canales. Canal digital, tenemos un micrositio para hacerlo, mandamos mensajes de texto diciendo sí o no, llamadas automáticas, llamadas personalizadas. Digamos, hoy está haciendo el reto de la contactabilidad, más que los mismos niveles de scoring, que eso finalmente no los puede ir manejando. Yo creo que hay una gran parte de la cartera, yo creería que más del 60-70% de los riesgos se han venido materializando poco a poco. Y yo creo que de aquí a junio se termina de materializar la mayoría de los riesgos. Y lo que hemos hecho muchas entidades financieras es esos riesgos que no se materializó en el 2020, tener las provisiones adecuadas para poder, digamos, esperar la materialización del riesgo desde el punto de vista de los estados financieros y tener las provisiones que nos permitan estar sólidos. Pero yo lo que sí creo es que va a haber una oleada antes la preveíamos hasta junio. Yo creo que con esto que ha cambiado va a pasar hasta julio, agosto, de un incremento relevante en la cartera vencida. El consumo lo estamos viendo de manera importante. Y después va a venir una caída a partir de agosto, septiembre. Creo que va a ser un ciclo así. Pero yo creo que gran parte del riesgo está materializado. Y hay otro 30-40% que falta por materializar en los próximos meses, donde sí vamos a ver una oleada de cartera vencida. Pero los bancos, en la mayoría de todos, tenemos unas provisiones adecuadas previamente hechas ante la materialización del riesgo futuro que se nos viene. Muy bien. Eduardo, acá terminamos 2 preguntas combinadas. Y una vez, cuéntanos, en calidad de cartera, ¿qué se percibe ustedes desde FICO, que están en tantos países? No sé si tienes alguna visión de Latinoamérica en especial. ¿Qué tan distinto es esa cartera desbordada o que va a venirse desbordada o controlada? ¿Ves algún país en especial muy exitoso, otros? ¿Cómo es esa visión? Y la segunda, que ya la sabes, es ¿cuál sigue siendo esa pregunta sin contestar desde la inteligencia de clientes, la data y la analítica en el ciclo de riesgo de crédito y la cobranza? ¿Y qué están haciendo desde FICO para avanzar en esas respuestas? Y perdóname que te mezcle estas 2 cosas tan distintas. No, está bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo 100% con mi compañero, ¿no? Contactabilidad es muy importante en este momento. En un momento como ese, acercar de los clientes es extremadamente importante, ¿no?
no solo cuándo cobrar, pero cómo cobrar, ¿no? Y de qué forma cobrar es muy, muy importante. Cuando hablamos de casos de éxito, ¿no? Los países y las empresas que yo he visto que tuve mucho éxito son clientes que miraron tres cosas, ¿no? La primera cosa es, y yo creo que responde la otra pregunta, es que qué pregunta sigue sin respuesta, ¿no? Los clientes míos que tuvieron éxito en este momento de pandemia respondieron la pregunta, ¿no? Si tengo la tecnología cierta en este momento, ¿no? De poder me acercar de los clientes, de poder contactar, ¿no? De poder identificar lo mejor canal, lo mejor tiempo, la mejor hora, ¿no? de comunicar con este cliente. Entonces, la segunda pregunta es, yo creo que no creo que sea una pregunta, pero un cambio de comportamiento, ¿no? No estamos aquí para cobrar ese cliente, pero para ayudar a ese cliente. Entonces, entender la necesidad de esos clientes, entender por qué y lo que pasa con esos clientes es una forma de estar más cerca de ellos y entender sus necesidades, ¿no? Y la tercera es preguntarse, y principalmente mirando ahora en los modelos, ¿no? Los modelos necesitan de datos, ¿no? Entonces los datos tradicionales tal vez no es suficiente en este momento, ¿no? Entonces la pregunta, y eso yo veo que clientes que tuvieron éxito en este momento fueron clientes que respondieron a la pregunta, ¿qué otros datos tengo que podría utilizar en mis modelos o estrategias de cobranza? ¿No? Datos que no son tradicionales en herramientas de cobranza, como utilizar portafolios diferentes, por ejemplo, cuenta de depósito, transacciones, datos transaccionales, qué tipo de otros datos se puede utilizar que puede me dar una visión diferente de los clientes que no tengo ahora, ¿no? Entonces, los tres, eso lo he visto mucho, ¿no? Cómo me acercar si tengo la tecnología, si tengo los datos, ¿no? Y sí, la tecnología, los datos y a quién debo cobrar, cómo debo cobrar y la empatía, ¿no? que se debe tener con estos clientes. Muy bien, bueno, ya como para ir cerrando el panel, Virna y Piero, ahora hablemos de esa región Caribe como caso de éxito. ¿Cuáles serían esos tres elementos que ustedes sienten? Además, pues hablando en las debidas proporciones, porque cuando uno habla de caso de éxito en la crisis no quiere decir que no hemos tenido unos desafíos inmensos y que todo esté perfecto. Por supuesto, en ese contexto, ¿cuáles son esos tres factores claves de éxito y diferenciadores de sus modelos de negocio, de sus compañías, de su región, que han permitido marcar una diferencia y realmente generar esa fuerza y esa capacidad de impulsar la economía y los hogares de sus clientes y en sus regiones? Virna. Bueno, todos sabemos que bueno, nuestra región siempre ha sido algo atípica en los indicadores. De hecho, pues en algunas otras coyunturas que se han presentado, los indicadores que se manejaban en la región tendían a ser altos, hasta que entendimos que el tema es muy cultural, el de conocer realmente a nuestro cliente, el poder anticiparnos a los comportamientos, y por lo general aquí anticipamos lo que después se pueda presentar en la economía. Y nos atrevimos a anticiparnos para lograr conocer de primera mano desde lo cultural. Somos una cultura además abierta, somos varios departamentos y cada uno de los departamentos tiene comportamientos diferentes, y el tener todo ese conocimiento nos permitió poder anticiparnos a muchas situaciones y poder evitar que condiciones económicas diferentes. Hoy hemos logrado poner al contexto, pues, desde la empresa, desde las entidades, desde Cámara de Comercio o gobierno, el conocimiento de que tenemos todos unas expectativas de mejorar, que es una ciudad y una región que está pensando en grande, que está avanzando, y no nos hemos quedado en la preocupación, sino en la ocupación de cómo salir, y nos sentimos todos parte de esta solución. Entonces, el trabajar conjuntamente, trabajar en el ser, trabajar en la persona, entenderlo y buscarle, ayudar entre todos a buscar soluciones, ha sido algo que
que la región Caribe ha logrado hacer, la expectativa de crecimiento de nuevos proyectos y generar ante todo pues lo que más queremos es esa confianza en que la economía se debe levantar desde la pequeña, mediana empresa o el profesional independiente, el empleado a tratar de mantener sus condiciones y poder dar las condiciones para que puedan salir adelante. Entonces yo creo que el trabajo en equipo, la confianza, lo que nos ha caracterizado la región Caribe, que ha sido esa unidad, ha salido ahora a relucir para poder sacar adelante, incluso en todos momentos de crisis de salud en la que estamos viviendo, nos permanecemos pues apoyando. Muy bien. Piero, ¿cómo te sumas a esa generación de valor región tan interesante? No, Beatriz, yo creo que aquí hay tema, uno debería partir desde lo macro. Yo creo que en lo macro ha habido un trabajo en equipo del sector privado con el sector, digamos, oficial, y a su vez, el caso del Departamento Atlántico, ha habido una particular sinergia entre gobernación y alcaldía, y en muchos departamentos de la costa ha habido sinergias, porque realmente esto, cuando uno habla de la región Caribe, como decía Virna, son muchos mundos diferentes con cosas en común y cosas diferentes. Uno desde afuera la ve como una sola región, pero realmente somos subregiones, hay subregiones. Digamos, el caso del Atlántico, que ha estado fuertemente golpeado en 2 o 3 ocasiones, creo que el trabajo de mancomunado del público o del privado ha sido fundamental, porque ha cuidado y mantenido los indicadores de empleo. Realmente ha surgido como el mejor desempeño de indicadores de empleo en medio de todas estas circunstancias. Lo otro es que hubo una credibilidad en las medidas oficiales. Aquí todo el empresariado apoyó las medidas oficiales, donde se empezó a reactivar poco a poco la economía. Tuvimos unos meses muy tranquilos desde el punto de vista de la pandemia. Obviamente damos un pico, y ese pico, siempre la pregunta es, ¿ese pico era que a todo el mundo le corresponde su tercer pico, o es un pico porque la gente no cumplió medidas o no? Yo soy lo que creo que hay un pico normal de esta pandemia que nos va a ir a todos, y más que satanizar, que al principio se satanizaron regiones. Yo no creo que aquí nadie quiera, en general todo el mundo cumplió las medidas y demás, y uno ve países como Europa en terceros picos, Italia, España, Alemania. Entonces, digamos, yo creo que eso es un desarrollo normal. Desde el punto de vista de lo macro, yo creo que hay una alianza del sector privado y el público. Y de lo micro, yo creo que cada uno entendió su rol en la ecuación. No podíamos solo salir a obligar con una pistola, por decir algo, a que la gente pagara. No podíamos dejar de dar crédito porque estas compañías trabajan con el crédito. Entonces, empezamos a buscar de maneras diferentes. Desde el punto de vista de la cobranza, la verdad, dimos espacio 3, 4, 5, 6 meses y alivianamos las llamadas, dejamos de llamar a los clientes porque no era oportuno en ese momento, y después hemos venido apretando, pero dejamos a la gente que respirara un poco porque no tenía sentido estar en esta crisis y estarnos llamando para la cuota de mañana. Entonces, digamos, ahí dimos como unos espacios. Y desde el punto de vista de la originación, lo que les decía anteriormente, empezamos a entender uno a uno los clientes con más variables que antes. Como decía Eduardo, hemos incluido más variables analíticas, y en muchos casos no ha habido tiempo para hacer todo un modelo analítico nuevo porque no ha habido tiempo, hemos estado ocupados en otras cosas. Lo que hemos puesto es un poco más de sentido común a los modelos, y como yo decía, partir el cliente que se comportaba, entender que el cliente que era buena paga antes de la pandemia podía ser buena paga después, y tratamos de jugándonos a eso, y eso nos ha ido bien, obviamente con equivocaciones y demás. Y el que venía siendo mala paga la pandemia iba a seguir siendo mala paga después. No podíamos invertir el dinero a ese cliente que venía pagando mal, lo hemos dejado ir, digamos, y al cliente que venía bien, acompañándolos para que salga. Yo creo que esa parte como de la lógica que le pusimos a la cobranza y a la organización, Beatriz. Qué interesante. Bueno, Eduardo, ya de pronto para cerrar, y también para los tres, así como, ¿cuáles son esos 3 factores claves de éxito o mejores prácticas que una audiencia que tenemos acá de una cantidad de gerentes, directores, coordinadores, vicepresidentes de organizaciones crediticias, de empresas de todos los tamaños que encuentran en la cartera la sostenibilidad de su negocio, hasta la cooperativa más pequeña? ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que ustedes les darían a esos gerentes o líderes de sus áreas
tangibles, concretas, que el lunes las pudieran instrumentar. Algo muy práctico que se lleven de acá en incrementar la efectividad y la eficiencia en la cobranza en momentos de pandemia. ¿Qué tenemos que hacer el lunes mismo para cambiar, instrumentar desde la táctica o desde la estrategia? Cuéntanos, Eduardo. Yo creo que la primera cosa que se puede hacer es revisar y monitorear lo que ya tiene, ¿no? Muchas veces pensamos en desarrollar nuevos modelos, traer machine learning, y yo creo que ese proceso toma tiempo, es importante, toma tiempo, ¿no? Pero lo que se puede hacer el lunes es revisar lo que ya tiene, revisar los modelos, ¿no? Crear informes de seguimiento, hacer ajustes a los pesos, ¿no? Hacer ajustes a la regla de cobranza, las árboles de cobranza. Todo eso se puede hacer mañana, ¿no? Y es una práctica, es una práctica que pedimos a nuestros clientes que utilizan modelos, pero son muy pocos clientes que hacen, pero ahora es muy importante que hagan, ¿no? Revisar la efectividad de los canales de comunicación, ¿no? Y ver lo que se puede hacer con tecnología para se acercar de los clientes y poder aumentar la tasa de éxito de contactar a esos clientes, ¿no? Y tercero, yo creo que conociendo sus clientes bien, entonces si conoce sus clientes bien, sabe lo potencial de sus clientes, utilizar este momento para acercar y crear nuevos negocios. Este es el momento bueno, hay un costo de originar clientes nuevos, ¿no? Y es un costo muy grande. Los clientes que están en mora son clientes tuyos, son clientes de la banca, de la institución. Entonces, es importante proteger estos clientes, ¿no? En los procesos de cobranza, ¿no? Y utilizando toda la información que se tiene sobre ellos para no cobrar de forma más eficiente y más correcta posible. Okay. Muy bien. Piero, y luego cerramos con Virna. Cuéntanos, ¿cuáles son esos 3 elementos que nos recomiendas como mejor práctica para mañana mismo ponerlos a andar? Yo creo que lo primero es uno entender el proceso de cobranza que tiene hoy, y eso hay que rediseñarlo. O sea, no podemos seguir con el proceso que teníamos hasta hace un año. ¿En qué sentido? Entender cuál es la manera de abordaje de ese cliente. Es diferente abordar al independiente que está reactivado, al independiente que está encerrado, al empleado que está vigente o al desempleado. Yo creo que hay que construir submodelos de cobranza y hacer mucho más segmentación que antes. Uno puede tener un modelo generalizado de cobranzas, pero yo creo que hay que subsegmentarlo con el conocimiento y la forma de empleo de las personas. Yo siento que los independientes se vienen reactivando mucho más rápido que obviamente que el desempleado, que se va a tomar un tiempo más para volverse a generar ingresos. Entonces yo creo que eso es una tarea relevante. El otro es abrir más canales de comunicación de la compañía con los clientes. Autogestión, temas digitales, mensajes de texto interactivos. O sea, digamos, ampliar la forma, por lo que hablábamos antes de la contactabilidad, ampliarse la forma de comunicación, darle mucho más formas interactivas de comunicarse al cliente, adicional a la llamada tradicional, que creo que hay que mirar otra alternativa. Y lo tercero que digamos, pienso yo que hay que hacer es poner un poco de prioridades a entender a quién se le hace push y a quién no. Si un cliente que venía, como le decía yo, en una condición de crédito o de cumplimiento muy mala y tiene un problema ahora de una calamidad, va a ser muy difícil que te pague esa cartera. Y uno tiene que enfocarse en el cliente que uno considera que tiene posibilidad, y eso es todo un reto de realmente recuperarlo para enfocarnos ahí. Y hay carteras que en medio del proceso hay que dejar ir, porque no vamos a tener tantas manos para administrar toda la cartera, sino hay que ver a quién sí y a quién no. Claro. Muy bien. Virna, cuéntanos tú, experta en cobranza, líder de esa zona y empresaria de esta industria con mucho esfuerzo y con un camino muy lindo y de mucho aporte, además porque Virna tiene un modelo que, bueno, en este panel lo alcanzamos a contar,
pero es un modelo de impacto social. Cuéntanos, Virna, esos 3 elementos que mañana mismo tenemos que empezar a revisar en nuestras áreas. Sí, efectivamente yo reitero en que hay que trabajar ya la gente, definitivamente en estos momentos de entornos volátiles, nuestra gente es importante y la gente está hablando con gente, entonces tenemos que estar tan tranquilos para poder lograr esa empatía, esa comunicación asertiva y para eso están las herramientas, donde cuando la herramienta omnicanalidad, tal como decía Piero, corresponde una herramienta para que ellos puedan lo mismo que transmiten telefónicamente o presencialmente, lo puedan hacer a través de un WhatsApp, a través de un chat, a través de la comunicación tal como se presente. Esa misma calidez y esa misma calidad de información. Y tal como decía Eduardo, pues todas estas herramientas de toma de decisiones son claves. Darles incluso a nuestros asesores las herramientas, darle la tecnología, saber que el mundo cambió, que ya no es allá el de tecnología el que hace esas analíticas y después le entrega solamente, sino que él debe estar en capacidad de poder administrar y tomar frente al cliente una decisión inmediata basada en la información que tiene, en esos motores decisionales que le permitan a él dar el vuelco a una comunicación en ese momento de verdad que puede ser único para facilitarle la solución a nuestro cliente y facilitar que el asesor pueda transmitir realmente lo que, logrando llegar a una sinergia y una solución conjunta, apoyado en su conocimiento pero con las herramientas, una de omnicanalidad y otra de datos para la mejor toma de decisiones. Creo que hacia allá va y trabajar sobre todo en nuestra gente. Estamos en un entorno de verdad muy movido y tenemos que acordarnos que es gente hablándole a gente, por tanto creo que modelos de apoyo, de herramientas y de conocimiento van a facilitarle a nuestros agentes hacer una mejor labor. Pero miren lo paradójico y lo lindo de cómo converge la inteligencia del cliente y terminamos todos, y aquí hablamos de data y analítica y terminamos con una frase como gente hablándole a la gente y la tecnología al servicio de la gente, no al contrario. Entonces, esa es como la reflexión, mucha data, mucha analítica, pero en últimas nos tenemos que dar a nuestro equipo, nos tenemos que dar a nuestros clientes. Y eso significa empatía, comunicación, venta de beneficios, percibir esa realidad más allá de la data y percibir esa realidad y conectarnos de verdad con nuestros empleados. Bueno, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando. Yo aprovecho para invitarlos entonces mañana que se conecten desde las 8:30. Vamos a tener una agenda supremamente interesante. Tenemos unos temas, pues además de seguir ahondando en la inteligencia de la cobranza, vamos a hablar de algo muy tangible, de cómo realmente podemos meter elementos de tecnología desde el business intelligence, desde la data, pero de manera supremamente práctica en nuestras áreas de todos los tamaños, que una vez ve esas tecnologías lejanas. Luego nos saltamos a un tema completamente distinto y es la capacidad de gestionar esta industria desde la gente y sacarla adelante y cómo le damos liquidez a esa cartera improductiva. Tenemos un panel también muy interesante del mercado de cartera castigada y luego vamos a abordar los modelos B2B, todo el mercado de distressed, de compras de cartera vencida empresariales. ¿Cuántos clientes tienen ustedes ahí que pueden tener un inversionista de capital de riesgo que más que aportar recursos les puede aportar conocimiento y oportunidades? Entonces mañana vamos a tener una agenda muy interesante. Ya hoy cerramos, nos damos un descansito para tomar un café de 5 o 10 minutos y seguimos con nuestro Future Collection Lab, que es el primer laboratorio de cobranzas que lo lidera nuestro socio en México, ICM, que nos opera la revista Ciclo de Riesgo México. Es un ejercicio muy interesante muy operativo para que sus gerentes de cobranza lo sigan, hacer un diagnóstico en tiempo real de la operación de cobranza con más de, yo diría que más de 35 mejores prácticas constantes y consistentes que ICM ha identificado en todos sus años de consultoría en varios países. Entonces no dejen de conectarse. A ustedes les llegó un mail para que sus áreas sigan el ejercicio. Ayer fue el primer paso. Hoy estamos en la segunda etapa y mañana terminamos ese ejercicio. Entonces, recuerden que se pueden conectar a www.expocobranzas.com, nuestra zona FES, nuestra agenda a la carta, que también hay un contenido muy interesante, la muestra comercial en 3D, que hay 3 pabellones de muestra comercial, el foro,
Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por el tiempo y por este aporte y son todos bienvenidos a Ciclo de Riesgo. Gracias.